Muchas gracias. A nombre de la Asociación de Magistradas Chilenas, queremos agradecer a todas y todos los asistentes, público en general y también asociadas y asociados. Agradecer, por supuesto, a que nos acompañe hoy día como nuestra invitada especial, que es parte de la casa, Lidia Casas, y los dejo con la magistrada América Rojas Rojas, que va a ser nuestra presentadora el día de hoy. Muchas gracias. Y muchas gracias, estimadas asistentes. Entonces, muy buenas tardes. Me señaló Geraldine, yo voy a ser moderadora en esta significativa instancia y es un honor para mí darle la más cordial bienvenida a nombre de la Asociación de Magistradas Chilena a la conferencia titulada Del acoso sexual al acoso discriminatorio en Chile. Es un espacio destinado en definitiva a la reflexión y al análisis de temas que nos interpelan como sociedad y como sistema judicial. Quisiera comenzar agradeciendo en primer lugar al Instituto de Estudios Judiciales por su apoyo y su colaboración en esta actividad. Asimismo, reconocemos y agradecemos la presencia de cada una de ustedes, pues su participación es clave para que estas instancias tengan un impacto real y constructivo. En esta ocasión tenemos a la doctora Lidia Casas Becerra, directora del Centro de Derechos Humanos y profesora del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, cuya trayectoria y experiencia en temas de género y de derechos humanos aportarán una mirada profunda y fundamentada sobre los desafíos del acoso sexual y el acoso discriminatorio en Chile. A lo largo de su presentación, la profesora Casas abordará las dimensiones normativas, culturales e institucionales de estas problemáticas, invitándonos a reflexionar sobre los caminos que debemos recorrer para lograr una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia. Esta conferencia, organizada con el apoyo y liderazgo de la Asociación de Magistradas Chilenas, también busca destacar la labor fundamental de las y los magistrados nacionales en la promoción de un sistema judicial más inclusivo, comprometido con la erradicación de todo tipo de discriminación. Las invitamos también a formular preguntas a través del chat de la aplicación, ya que al término de la exposición de la profesora seleccionaremos algunas para ser contestadas por ella en un espacio de 15 minutos. Así entonces las invito a escuchar atentamente a nuestra expositora y sin más preámbulos dejo con ustedes a la profesora Lidia Casas Becerra. Hola, muy buenas tardes a todas y todos a esta sesión y por invitarme una vez más a estas sesiones que organiza el Estudio de Estudios Judiciales, las Machis y algunas de las personas, colegas, abogadas todas, que me alegro verlas por esta vía. Hoy día me toca trabajar un tema, o conversar más bien sobre un tema, en que aparece nuevamente a la palestra que tiene que ver con el acoso en el ámbito del trabajo. Yo quiero hablar en realidad de algo distinto y quiero también desde ese punto de vista tener y contar con una conversación que yo voy a llamar un tanto más libre sobre cómo deberíamos entender el tema del acoso en el trabajo, dado precisamente los problemas que hoy día advertimos a distintos niveles y en distintos espacios sobre lo que hoy denominamos violencia. Entonces voy a trabajar con algo que dice que vamos conceptualizando desde violencia sexual, al acoso discriminatorio. Primero, uno, uno tiene que entender que la violencia es un tipo de fenómeno que cruza todos los ámbitos de la vida de las personas, ya sea en los espacios públicos, a partir de diversos tipos de incivilidades, las formas de incivilidades o violencias que pueden ocurrir al interior de la familia, las violencias más estructurales de una sociedad y ciertamente aquella que se produce en los espacios laborales. Ahora, uno tiene que considerar que lo que sucede en el espacio laboral es de una naturaleza donde se van a dar diversos tipos, y lo voy a llamar así, de violencias. Esas violencias, para efectos de lo que viene haciendo el instituto en general y también las MACHI, uno tiene que reconocer los efectos diferenciados de género respecto de la violencia en el trabajo. Primero, hay diferencias por el tipo de industria. En algunos espacios, los niveles de
situaciones de agresiones de diversa naturaleza van a ser distintos, y también la naturaleza de la misma. También se ha podido establecer la literatura con mucha claridad en que existen también información, evidencia científica, en que en aquellos espacios más masculinizados, o es decir, hay una presencia masculina mayor versus aquellos espacios feminizados, al menos así lo demuestran los estudios a nivel internacional, hay más situaciones de violencia que en aquellos que son más feminizados. Con esto, ojo, no quiero decir que los espacios donde haya una presencia femenina o importante, como en el área de servicios, esto no exista. También uno tiene que mirar el tipo, la prevalencia, es decir, la magnitud de un fenómeno. Uno de los graves problemas que tiene la literatura sobre los riesgos psicosociales y la violencia en el trabajo en particular es que las mediciones sobre cierto tipo de fenómenos no son necesariamente comparables. Porque, y voy a dar algunos ejemplos. Si uno piensa, por ejemplo, en la medición de lo que constituye acoso sexual, cualquier medición sobre un tipo de fenómeno siempre está anclado en una sociedad particular. Así, la percepción de lo que nosotros podemos tener como acoso sexual puede ser muy distinto a lo que en otras culturas lo sientan, lo perciban como acoso sexual. Y por ello aparece como una cuestión súper relevante que estudios realizados y que lo muestran las investigaciones, los trabajos de Chappell, por ejemplo, que es uno de los que viene trabajando hace muchos años con estudios, levantando información sobre estudios comparados, aparece que los niveles de acoso sexual, por ejemplo, son mucho más altos en países nórdicos que como pudiera ser en países como Italia. Y eso aparece como una cuestión completamente contraintuitiva. Ahora, ¿es realmente contraintuitiva? Y pudiera ser que no, y que no lo es, porque la percepción que tienen, por ejemplo, las mujeres, los varones en un espacio laboral sobre lo que constituye un acoso o una intervención en un espacio laboral va a ser muy distinto en lo que sientan las suecas de lo que sientan, por ejemplo, una italiana, en donde la relación a partir del cuerpo, los gestos, digamos, la aproximación que las personas puedan tener sean muy distintas. Pongo otro ejemplo. En países donde hay y existe una suerte de muralla entre una persona y otra, como en América del Norte, las personas no se acercan. Las personas mantienen unas ciertas distancias importantes entre ellos. Y si uno se acerca demasiado al cuerpo de otra, la otra persona reacciona con incomodidad. Es decir, si una persona, digamos, que viene desde el sur, nosotros, el sur global, aparece en un contexto cultural distinto, donde nos acercamos demasiado al cuerpo de otra, eso puede ser leído en clave de acoso sexual, no siéndolo. Y por lo tanto, la mirada que uno pueda tener sobre el fenómeno de qué es lo que constituye acoso sexual y, y las mediciones sobre un fenómeno están cruzadas por el lugar, el momento en que esas mediciones se hacen. Entonces, yo creo que siempre hay que pensar en cómo cada una de las escalas utilizadas responden adecuadamente a un tipo de fenómeno o no. Ahora, como digo, hay situaciones donde el tipo de violencia va a ser diversa, no solo por el lugar, la industria o por la composición de los trabajadores. Cuando hay más varones, el tipo de violencia que se puede producir es una violencia física, pero también pueden producirse violencias de carácter psicológica, como el acoso laboral.
En el caso de las mujeres, por supuesto, expuestas a un ambiente masculinizado, van a tener una mayor exposición a un acoso sexual de distinta índole. Y ya vamos a ver después que uno puede hablar de este acoso sexual que cada una de nosotras entendemos, como el tocamiento, la posibilidad de que alguien nos toque, nos roce el cuerpo, que nos dé el beso cuneteado, o que nos haga insinuaciones, por ejemplo, o comentarios machistas, pero también es posible, digamos, que hombres también experimenten, particularmente si pertenecen a disidencias sexuales o son percibidos como miembros de comunidades gay, también recibir un tipo de acoso que vamos a llamar un acoso discriminatorio. Entonces, estoy adelantándome, pero lo que quiero mostrar es que los tipos, las formas en que las agresiones, las incivilidades se producen en el espacio laboral son muy contextualizadas. No van a ser exactamente iguales para todos, pero tienen ahí importancia. Y vamos, y como yo dije, vamos a advertir formas de agresiones y comportamientos que pueden ser físicos, violencia de tipo verbal, violencia psicológica y también el acoso sexual en sus distintas características. Ahora, lo importante sobre las violencias en el trabajo, en que cuando se habla de violencia en el trabajo, y aquí tenemos un problema, digamos, conceptual en cómo el derecho intersecta con otras disciplinas, es que muchas de estas definiciones que se han utilizado van a cruzar aspectos epidemiológicos y también regulatorios. ¿Por qué la epidemiología? Porque estamos hablando de contextos donde, si estamos hablando del trabajo, estamos hablando de seguridad ocupacional y por lo tanto uno mide las condiciones, las situaciones de higiene laboral, por así decirlo, que son medidas por otro tipo, por otro tipo de disciplinas que no sean el derecho. Pero esas mediciones, ese entendimiento, la precisión de conceptos, también se intersectan con los elementos regulatorios. Y de allí, si ustedes seguramente han leído mucha literatura sobre acoso sexual, mucha de ella vuelve a los trabajos de Irigoyen y de un montón de otras psicólogas que trabajan en el mundo del ámbito de la psicología del trabajo. Entonces, ahí creo nuevamente muy importante advertir que no necesariamente podemos estar hablando cuando nos referimos a diversas disciplinas del mismo fenómeno, pero que al momento de regular ese fenómeno también podemos estar incluyendo cuestiones que van más allá de lo que debería o podría entenderse como una conducta, digamos, con una conducta ilícita. Estoy hablando ilícita en términos de un ilícito civil, no un ilícito penal. Bueno, además de hablar de violencia en el trabajo, cuando uno habla de acoso, además, uno tiene que advertir que en las Américas e incluso y en el mundo hispanoparlante hay distintas utilizaciones de las expresiones acoso. Y eso no nos ha ayudado para nada para tener un entendimiento común de qué es lo que significa cuando estamos en presencia de un acoso sexual, un acoso laboral o hostigamiento laboral o acoso moral, que en algunas partes también le llaman, otros hostigamiento no sexual, pero que se vincula al otro. Es decir, tenemos una cantidad de formas en el mundo hispanohablante para referirnos en el acoso, solamente para dar un ejemplo, la legislación mexicana, y que va a entregar diferencias sobre lo que nosotros vamos a entender por acoso y tratar de comunicarnos con los mexicanos, que es una manera distinta de cómo ellos están pensando el acoso discriminatorio o el acoso sexual, o incluso una cosa es acoso sexual y el otro es el hostigamiento, y lo mismo sucede en el caso español. Entonces, tenemos
no solamente a veces cuestiones semánticas entre distintos tipos de disciplinas, pero también cómo esas expresiones semánticas van a inundar de alguna manera la ley, los protocolos. Y ciertamente, además, desde, como ya dije, los elementos culturales asociados a qué vamos a entender. Ahora, también la literatura súper especializada en esto, que va más allá de la literatura que nosotros conocemos en Chile, va a distinguir siempre las formas de violencia y cómo ésta es adoptada en distintos espacios. Y esto es relevante porque también respecto de cada una de ellas, los empleadores pueden y deben y tienen obligaciones particulares. Primero, uno tiene que siempre distinguir en la violencia interna, y la violencia interna es entre aquellas personas que son trabajadores, entre los pares, los supervisores. Esa es la violencia del espacio laboral. Pero también hay una violencia externa que se produce con ocasión del trabajo. Para la literatura especializada, sigue siendo violencia en el trabajo. Quien ejerce esas agresiones, esos maltratos, ese hostigamiento, esas incivilidades, no son personas de la empresa, de la institución, pero son ejercidas en contra de los trabajadores por personas que pueden ser pacientes, usuarios del sistema y otras personas. Entonces, es una violencia externa, pero que se produce con ocasión del trabajo. Uno puede pensar, por ejemplo, que hoy día, digamos, lo tenemos que ver una y otra vez, es la violencia al que están expuestos los trabajadores de la salud. Esa es una forma de violencia externa, es una violencia en el trabajo, pero porque la reciben los trabajadores con ocasión de su empleo. Y allí, claro, no viene del jefe, no viene de los pares, pero la pregunta es cuál es la responsabilidad que tiene el empleador en relación a esta violencia que se produce. Y esto es relevante porque las condiciones laborales o las condiciones organizacionales, por ejemplo, pueden dar lugar a que haya más agresiones en contra del personal de un determinado servicio. Y por lo tanto se vuelve un problema de carácter laboral para aquellas que sean, digamos, personas aquí que ejerzan la judicatura laboral. América me mira con cara de extrañeza, tratando de entender a qué quiere llegar. Pero me gusta que la magistrada América Roja me mire así. Pongamos el ejemplo del COMPIN. Tenemos un COMPIN donde la gente alega porque no le pagan sus licencias por enfermedad. Pasan meses y meses y meses. Y lo que hace aquel persona, trabajador, ya que está hastiado con el sistema, no que finalmente agrede, ¿no es cierto?, al trabajador del COMPIN que lo atiende. Uno diría, es una violencia externa, el empleador no tiene ninguna responsabilidad respecto de la agresión que ese trabajador sufre por parte de un usuario del COMPIN. Yo diría, un momento, señor. Desde el punto de vista de la seguridad social, ese empleador sí tiene responsabilidad, porque las condiciones organizacionales o las condiciones de funcionamiento del sistema exponen a los trabajadores a situaciones de violencia externa. Y desde ese punto de vista, si el sindicato, la asociación, supongamos, la asociación de funcionarios de la ANEF, no es que yo esté creando más litigio, pero supongamos, imaginémonos, la ANEF fuera una institución que piensa estas cosas en grande, va y presenta una tutela en contra del COMPIN. Porque no hay protección de los trabajadores en ocasión del trabajo, hay vulneración de sus derechos,
a la integridad física y psíquica. Y por lo tanto, el COMPIN debería adoptar una serie de medidas que implica el funcionamiento estructural del sistema. Alguien podría decir que beneficia al usuario, ciertamente, pero también a la salud de los trabajadores, porque son los trabajadores los que se exponen a violencia que se produce con ocasión del empleo. No sé si ahí tenemos alguna pregunta. Entonces, yo creo que esto es súper interesante porque nos saca del uno a uno, nos saca de las condiciones estructurales del empleo. Quizás otro elemento interesante para pensar sobre esa violencia externa y que se ha dado en algunos casos interesantes, antiguos, sobre acoso sexual y la responsabilidad del empleador. Esto típicamente no se ha estudiado en Chile, pero sí en otros países. Es el rol que tiene el empleador, supongamos, de un bar, de un restaurante, frente a aquellos clientes que acosan, que hacen tocamientos o comportamientos indebidos para una camarera. ¿Qué responsabilidad? El empleador dice, pero yo no tengo aquí pito que tocar, no tengo velas en este entierro, como dijo por ahí un diputado, porque no soy yo. El tema es qué medidas adopta esa persona para efectos de prevenir o detener situaciones de acoso en contra de una trabajadora que proviene la conducta de un cliente. Quizás el caso más interesante fue el de esto al inicio de la ley 20.005 sobre acoso sexual, de una denuncia ante la Inspección del Trabajo de una trabajadora de casa particular, en que cada vez que venía el padre del dueño de casa, el señor, comillas, se propasaba con la trabajadora de casa particular. Trabajadora de casa particular denuncia esta situación. Y el problema en ese minuto es que lo que está diciendo la Inspección del Trabajo en su minuto es que aquí no hay una relación contractual entre quien la acosa y la trabajadora, que es una relación que ella trabaja para un tercero, que es el dueño de casa. Y ahí yo creo que yerra precisamente esta mirada mucho más orgánica de lo que significa violencia en el trabajo. Es decir, cuál es la posición de alguna manera de empleador yo como garante de los derechos fundamentales de ese trabajador o esa trabajadora ante la exposición de ciertos riesgos. Sí, como empleador yo estoy consciente de los riesgos a que mis trabajadores están expuestos, entonces yo sí tengo obligaciones en virtud del artículo, no sé, 184 del Código del Trabajo sobre medidas de higiene y seguridad laboral. O sea, el deber de proteger, ¿no es cierto? El deber de proteger integridad física, psíquica de los trabajadores. O sea, yo puedo incluso hasta sacarlo de esa conceptualización estrecha, como muy encajonada que nos puede colocar estas condiciones sobre la experiencia del acoso, donde tenemos que probar una serie de cosas. Entonces, si yo lo elevo a la condición de un garante y la exposición a ciertos riesgos psicosociales, entonces, empleador tiene responsabilidad. Esa es una manera también de ver la forma de examinar la violencia en trabajo un poco distinta a lo que usualmente puede verse. O sea, de una cuestión mucho más estructural. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Veo que no. ¿Le convence Cita Rojas? Sí, me quedo solo con una duda hasta el momento desde el tema de lo estructural, como juez laboral, el tema probatorio es como complejo, ¿no? Antes de decir, por Sí, ejemplo, que en institución hay un problema estructural de falta de garantías al trabajador, va a ser complejo o acreditar sea, como problema si yo, estructural. pero pensémoslo, pues pensémoslo, magistrada. Si el demandante puede establecer, la NEF,
volvamos al caso de la NEF. Si la NEF logra establecer que el COMPIN se demora aproximadamente 4 meses o 3 meses en pagar una licencia y que la mayor parte de las quejas que se producen al COMPIN son por el atraso y que tienen una cantidad importante de usuarios que vienen una y otra vez, yo al menos diría, magistrada, que esto tiene un indicio fuerte de que aquí hay un problema de carácter estructural, ¿o no? Sí. Le construí el indicio. Y que ese problema estructural lo que le lleva a que la gente esté malhumorada. Usted puede presentar estudios, digamos, pero es un problema, fíjese, de cómo yo lo litigo. Entonces, claro, no solamente requiero, digamos, gente inteligente como ustedes que están aquí, que van a tener esta mirada, sino que también de litigantes que sean capaces de mirar los problemas estructurales que está detrás de una situación que genera violencia. O sea, saquémoslo del COMPIN, pero el COMPIN es súper claro, porque uno diría, la NEF podría perfectamente litigar este como un problema en donde la orden de la judicatura laboral es que, ¿sabe qué? Usted ordene, porque usted tiene un número importante de licencias de personas por estrés laboral, por agresiones. O sea, todo eso es absolutamente comprobable. Y puede decir, yo no estoy aquí pidiendo ni reparación, nada, si estoy simplemente ordenando medidas, un plan que usted me diga, hágalo, muéstreme cómo lo va a hacer organizacionalmente posible. Entonces, es el litigio, no estoy, quizás esta es una forma de litigio estratégico, pero que en realidad al mundo sindical ni siquiera se le ocurre, porque el mundo sindical lo que quiere normalmente es un paro y exigir ahora y ya, más que pensar en cómo yo puedo, a través de las herramientas que el derecho me da, pensar estos mismos fenómenos. Entonces, ese es uno. Pensemos en el transporte público. Uno diría, fíjense, un típico caso de violencia en ocasión del trabajo. Aquí, ¿cuántas personas son de provincia? Perdón, Santiago también es una provincia. Eso me lo dice la Jimena Boche todo el rato. Ya, sí, en la Geraldine está ahí. Y la cita Rojas también ha estado en provincia, entonces ya se mueve, conociendo Chile con el Poder Judicial. Eh, Turismo judicial. sí, es que sí, turismo judicial. Esa no me la conocía. Esa no me la conocía. Bueno, el punto allí es el siguiente. Si uno, pensemos en el Transantiago, uno de los elementos fundamentales de la implementación de un sistema de pago distinto con una tarjeta, como la tarjeta VIP, significaba menor número de agresiones o asaltos a los conductores. Que en lugares distintos a Santiago, Concepción, Puerto Montt, Valparaíso, las grandes, todas las otras ciudades, los conductores del transporte público van a estar expuestos a violencia externa, pero con ocasión del trabajo para robarles el dinero. Entonces dice, ya, una gran medida, la VIP. Ok, ese canal de exposición a riesgo se reduce. Y uno puede decir, la redujo de una manera importante. Luego hay otro tipo de agresiones, entonces le colocamos una ventanilla de tal manera que no puedan ser agredidos. A eso me refiero con cuestiones que son más bien estructurales y que miran no a la situación uno a uno, sino el problema en su conjunto. Entonces, yo creo que siempre es interesante mirar el tema estructural porque voy a un segundo punto cuando yo estoy mirando la violencia, no el acoso sexual, pero una violencia de un ambiente laboral en general hostil, donde las condiciones laborales son hostiles, ya sea por el tipo de liderazgo de la jefatura, y que propicien entonces que se produzcan situaciones de violencias o riesgos psicosociales al interior del trabajo. Es decir, una cultura de laissez-faire,
que cualquiera haga lo que quiera, que cualquiera pueda denostar a cualquiera, eh, reírse de todo el mundo como parte de una cultura instalada, propicia distintas formas de agresiones sutiles que se van sumando en el tiempo. Es decir, donde mi ambiente laboral está cargado, por ejemplo, por ambiente de, y ahí vamos a entrar nuevamente al acoso discriminatorio, digamos, sexista. Si mi ambiente laboral está plagado de una conversación constante en doble sentido, está absolutamente naturalizado, por lo tanto, referirse a una persona o a una trabajadora en tales términos, porque eso ya es natural. Entonces, esa es una cuestión más estructural. No es el comportamiento de un sujeto, sino de un ambiente laboral que propicia cierto tipo de conductas o más bien que las tolera, que las normaliza. Esto muchas veces se ve en algún tipo de casos en donde si bien la violencia puede estar dirigida a una persona en particular, donde el jefe o el dueño de la empresa identifica un sujeto y ese es su blanco, pero existe un ambiente mucho más amplio de un poder de dominio, de autoritarismo, que permite una serie de conductas que son claramente inaceptables desde el punto de vista del comportamiento y del relacionamiento entre trabajadores o entre el jefe y los subordinados. Entonces, yo creo que uno tiene que mirar a veces no solamente la relación del uno a uno, sino que el contexto en virtud del cual esa relación se instala. Eso, por un lado. Y luego, bueno, está la violencia externa sin ocasión del trabajo, es decir, yo salía del centro de la injusticia y justo saliendo del centro de la injusticia me hicieron un portadazo. Algunos dicen, sí, eso también es violencia, pero es una violencia que no está asociada con el trabajo, solo que significó que usted trabaja en el centro de la injusticia y justo porque ahí estaban esperando, habían muchos malos profesionales que se dedican al negocio del portonazo y decidieron que el mundo judicial tiene unos muy buenos automóviles que casi los cambian todos los años porque tienen el auto judicial. Entonces, pero ríanse, pues si tienen como autos judiciales, tienen como un tipo de auto judicial y le dieron el portonazo, le dieron el abordazo. Es un tipo de violencia, pero que no es en ocasión del trabajo. Podría ser con ocasión del trabajo si tiene que ir a hacer una inspección ocular, es como casi el accidente del trabajo, con ocasión de, pero es discutible. Entonces uno tendría que mirar con cierta profundidad. Pero cada una de esas, si ustedes se fijan, la violencia interna, la violencia externa, pero con ocasión del trabajo, impone, a mi juicio, obligaciones específicas a un empleador. Una encuesta, fíjense, de la Mutual de Seguridad del año 2016, perdón, a conductores del Transantiago, y les pregunta, ¿ha sido víctima o ha sufrido usted algún hecho de violencia en los últimos 6 meses? 2016, imagínense, mucho antes de que tengamos esta como pandemia de violencias. Entonces, el 81% dice, mire, me insulta. Un 64% me han amenazado verbalmente. Un 58%, un 58% dice, lo ha humillado o se ha burlado de usted o ha tenido o otro de 58 ha tenido discusiones fuertes con un pasajero. Un 47% ha dicho que en los últimos 6 meses un pasajero lo escupió. O, fíjense, entre colegas, un 9,7% otro conductor del Transantiago. Ahí ya es entre trabajadores. O agresiones físicas, luego algunos que los roban u otros conductores de transporte colectivo, por ejemplo. Es decir, hay situaciones en donde uno
uno puede, uno puede ver con mucha claridad, digamos, que hay situaciones que son fuera, otras con ocasión del trabajo, y cada una de ellas implica responsabilidades específicas. Ahora, la OIT, en un trabajo del 2004, definía la violencia en el trabajo como cualquier acción, incidente o comportamiento. Dice que se aparte de una conducta razonable, en la cual una persona sea agredida, amenazada o dañada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional, como consecuencia directa de la misma. Entonces, fíjense que se sienta dañada y la expresión dañar puede llevar a una serie de discusiones. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué significaría un maltrato laboral? Dice, voy a decir que maltrato laboral es cualquier manifestación de una conducta que sea abusiva, especialmente los comportamientos, las palabras, los actos, los gestos escritos, omisiones que puedan atentar contra la personalidad, dignidad, integridad física o psíquica de un individuo, poniendo en peligro su empleo o degradando el clima laboral. El punto allí es que uno debiera pensar, para poder entender en esta lógica de un gran continuo de violencia, y cuando estamos frente a una situación de maltrato, cuando estamos frente a una situación de acoso, cuando estamos frente a un caso de acoso sexual, un ambiente laboral hostil, discriminatorio, es que en general el maltrato tiene que haber una conducta generalizada de incivilidad o descortesía. Y es una conducta en general explícita. No hay una cuestión que yo vaya a encubrir respecto del maltrato laboral. Ahí puede haber una conexión con la idea de el acoso laboral, el acoso, el moving que le llaman. Pero el maltrato laboral en general no tiene un objetivo específico, por ejemplo, obligar a que alguien renuncie. Es parte de una conducta que se produce y, y tiende a ser esporádico, pero puede tener un componente de género importante. Ahora, el problema sobre eh, el maltrato, y que creo que es importante cuando comienza, y volvería nuevamente aquí quizás al tema probatorio de América. Si uno pone un escenario, supongamos que a Pedro le encargan hacer un trabajo, un informe súper importante, y le entrega el trabajo a última hora a su jefe tiene que presentar este trabajo y el jefe ante la reunión misma se da cuenta que no hay datos que estén actualizados eh, y en realidad la presentación que tenía que hacer el jefe termina siendo un fiasco por un trabajo mucho mal hecho de Pedro. Ahora, sale el jefe y reta a Pedro. Y por lo mismo, Pedro, o sea, Pedro recibe de parte del jefe lo que nosotros podríamos decir el chilenismo. Y le tira, digamos, el par de chilenismo encima, por no haber hecho bien la pega. Y de paso, así como que rocea también a la secretaria que está dando vuelta por ahí y le dice que además es una pajarona. Uno ahí puede distinguir dos tipos de situaciones. Uno, si es que a la secretaria siempre la trata de pajarona. Con lo cual, uno podría decir que claramente hay una situación, si es sostenida en el tiempo, que hay una conducta que denosta a la otra persona y que puede ser constitutiva de un maltrato laboral. En el otro, en que este otro no hizo la pega y al jefe le salió el chilenismo, la pregunta es, ¿constituye eso una cuestión de maltrato? Y yo tendría mis dudas. Yo podría decir que un comportamiento inadecuado,
podría decir que no fue la mejor manera de llamar la atención, pero de alguna manera una reacción de rabia por un trabajo mal hecho no constituye en sí mismo una situación de maltrato. En una situación como la que nosotros vemos actualmente, y eso es lo que hoy día a mí me complica mucho más, quizás porque lo veo mucho más en generaciones jóvenes de estudiantes, pero también haciendo entrevistas a propósito de maltrato y acoso discriminatorio, particularmente, es que los abogados y abogadas entrevistados para un trabajo de investigación que realicé, señalan que muchos trabajadores, cuando les llaman la atención, se sienten que están maltratados. Entonces, cualquier llamado de atención, eso pasa hoy día con los estudiantes, cualquier llamado de atención es catalogado y clasificado como una situación de maltrato. Y eso es complejo, porque entonces significaría que bajo ninguna circunstancia un profesor o una profesora le puede llamar la atención a un estudiante. Oiga, ¿sabe qué? Esta es primera vez que la veo en clases. Ah, profesora, usted me ha humillado públicamente si yo digo esto en clase frente a los alumnos, porque me maltrató. Abogados y abogadas dicen exactamente lo mismo en entrevista. Estoy diciendo abogados y abogadas que representan a trabajadores, que dicen, llega trabajador y dice, 2 puntos, mi jefe estaba muy enojado y me gritó, me llamó la atención. O siempre me llama la atención. Pregunta el abogado. Y bueno, ¿y por qué le llama la atención? Bueno, porque no hago bien la pega. Entonces, ¿y usted hace bien la pega? No, no me sale bien. Entonces, como ahí, detrás de ahí está cómo yo coloco y ubico la idea del disciplinamiento laboral. ¿Quién, cómo? Ustedes que trabajan también con personal subalterno, ustedes son jefas o de alguna manera superiores jerárquicos de personal administrativo. Y lo más probable que se hayan visto enfrentadas a situaciones donde ese nexo del llamado de atención se vuelve complejo para ver y tratar de definir qué constituye o no maltrato. Porque en la medida en que los conceptos se vayan ampliando cada vez más, toda conducta se constituye en maltrato. Es cuando nosotros decimos que todo es tortura, entonces nada es tortura. Y creo que desde ese punto de vista, conceptualmente, creo que es importante la labor que la judicatura vaya trabajando con cuestiones que sean mucho más finas, en donde dónde está el límite. Y por eso pongo a la secretaria. Si a la secretaria le digo hoy día que es una pajarona, al día siguiente le estoy diciendo que es una tonta. Fíjense que hay una seguidilla de comentarios, pero ahí hay una combinación y donde yo puedo decir que mm, acoso sexual esto no es. No hay requerimiento, hay un ambiente hostil, sí, y hay un ambiente hostil respecto a esta secretaria y que siempre se repiten los mismos términos. Y yo diría ahí, hay un ambiente hostil, hay un acoso discriminatorio en razón del sexo. ¿Es la condición de ser esta mujer secretaria tonta o pajarona o no sé qué? Entonces, al que le llamaron la atención, sufre una situación distinta de la que esta otra persona como trabajadora hay. Y es donde su condición quizás de mujer, en donde esa expresión, junto quizás con otra, da cuenta de una conducta persistente en donde de alguna manera yo estoy denigrando a esa persona en sus cualidades, en sus capacidades y que finalmente la dañan. Entonces, ¿qué quiero hacer, digamos? Pararme, digamos, en estas situaciones, porque creo que cada vez más se hacen mucho más difíciles frente a la proliferación de leyes
que a veces crean más problemas de los que realmente resuelven. Y como tenemos legisladores que son súper buenos para lanzar proyectos y que aparecen como unas ciertas varitas mágicas. Entonces, en algunos casos, yo voy a necesitar situaciones que miren a cuestiones estructurales, vuelvo al tema que yo te señalé, América, versus cuestiones que tienen que ver con relacionamiento, ya sea o en lo personal, digamos, a un grupo de sujetos, a un sujeto determinado por sus características, porque es gay, porque es gordo, porque es flaco, eh, porque es negro, porque es migrante, por lo que fuere. Entonces, uno tiene que hacer esas distinciones. Había parece una Disculpa, pregunta. Lidia. Sí, no, Sí. es que ya estamos como terminando el tiempo otorgado para la conferencia. Ah, perdón, Sí, perdón. Ya. unos Y últimos 5 minutos. ya, por supuesto. Y ahí entonces tenemos Gracias. que pensar en el poder disciplinario. Ahora, el punto aquí entre el acoso discriminatorio y el acoso discriminatorio de género es bien particular. En el estudio que uno puede pensar, siempre estamos considerando una y otra vez el tocamiento, pero hay formas de agredir y hostigar o maltratar a una persona de una manera distinta y que yo denomino acoso discriminatorio en razón del género, pero podrían haber por otras razones. Típicamente, nuevamente, uno lo puede pensar a partir, supongamos, de la obesidad. La obesidad aparece en los relatos de muchas mujeres o la presencia física o la de quién soy físicamente como un elemento que no aparece como el acoso sexual. Pero es una forma, ¿no es cierto?, de hostigar, de maltratar y de dañar a otro en forma persistente, a partir de una característica específica que identifica a esa persona. La maternidad es otra. La maternidad es una cuestión que aparece en estudios realizados como una cuestión en donde no necesariamente, fíjense, identifican los litigantes. No lo identifican, pero está ahí, en donde algunas situaciones tienen que ver, aparecen como la idea del fuero, la salacuna, el permiso, pero el comportamiento y los comentarios constantes hacen que ese tenga un significado de una forma reiterada de proferir o hacer o señalar ciertas cosas que van dañando en razón de las relaciones de género. Así también sucede con la edad. Mujeres mayores que sirven o que ya no sirven para nada. Entonces, lo que yo quiero mostrar es que entre el maltrato, el acoso discriminatorio, en esto último yo estoy muchas veces identificando un elemento de las características de ese sujeto que dan cuenta que esa es la centralidad del problema que está a la base. Y pueden ser nuevamente naturalizadas, nuevamente como parte de un elemento que se asocia a la discriminación por origen nacional, por el color de piel, por la contextura física, por la orientación sexual, por ser vieja, por ser pobre, en fin. Entonces, uno tiene que ser capaz de identificar que el maltrato tiene a su base muchas veces la discriminación y poder mirar también esos elementos que están y subyacen. Los litigantes, y con esto voy terminando, América, los litigantes normalmente no miran las consideraciones de base. No van a pedir cierto tipo de modificaciones que sean interesantes para el empleador. Pero cuando hay un ambiente naturalizado de incivilidades, de comentarios, no se resuelve necesariamente con pensar en que la mera sanción ayuda. Y a veces pensar
y aquí es una tarea también yo creo que para los litigantes, es pensar en medidas que vayan a esa transformación cultural. Y aquí es la labor, en algunos casos, ustedes como jueces, juezas, de pensar esas medidas, incluso diría yo, hasta para cuando ustedes llaman a avenimiento. O sea, cuando ustedes que ven que el problema es mucho más grande, puede que ese sea el momento. Es decir, ¿sabe qué? Yo creo que aquí como que todos necesitan el cursito. No es solamente el trabajador, es el ambiente que está súper contaminado y es el ambiente el que tiene que ser transformado. Ustedes tienen así apenas una pizca de posibilidades, pero si a veces los abogados fueron un poquito más clever, abogados y abogadas, en la forma que enfrentan los casos, podrían ustedes darle más herramientas de cómo pensar esas transformaciones en el espacio laboral. Silvia, muchas gracias entonces por tu exposición, excelente exposición. Agradecer a todas las asistentes y los asistentes que estuvieron presentes a través de nuestras diferentes plataformas sociales. Invitar a las socias a mantenerse conectadas, pues empieza la cuenta pública y el balance general 2024 de la asociación. Y nada, despedirme y agradecer a todas entonces por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias. Que tengan Oye, buena tarde. y disculpen miles por haberme confundido con el horario, por lo cual No hay ingresé ningún tarde. inconveniente. Lo Muchas logramos gracias, Gracias perfectamente. y un Lidia, por estar abrazo, siempre. y un Gracias abrazo a todos por todo ustedes y que tu... tengan un excelente fin de año. Muchas gracias, que estés muy bien y muchas gracias por colaborarnos siempre.